Sinceramente, la primera vez que vi el teaser anunciando a la nueva protagonista del DLC de Security Breach no quedé para nada sorprendido, pensando que esta iba a terminar siendo un personaje más de relleno. Estaba muy equivocado. Sin dudas Cassie se ha vuelto en mi segundo personaje favorito de toda la franquicia, solo siendo superada por Elizabeth y su increíble narrativa, así que para no meterles más relleno, les presento porque Cassie es muchísimo mejor protagonista que Gregory. Antes de empezar, quiero decir que este video es más una opinión personal, así que si te gusta Gregory eres libre de que te guste. También el video tiene spoilers obviamente. Hola, soy el Mag del futuro, solo quiero decir que cuando escribí esta cosa apenas había salido Ruin, pero bueno, ya saben. Por favor dale like al video. Primero, Cassie es alguien que se preocupa por sus amigos, siendo que de esto va la trama general de Ruin, ya que ella creía de que Gregory está atrapado en el Pizzaplex, por lo que intenta ir a ayudarlo, cosa que ella fácilmente pudo haber ignorado por lo peligroso en lo que esto se tornaría. Sin embargo, a pesar de los peligros que esta tenía, se aventuró en el Pizzaplex. Bueno, regresando a lo que estaba diciendo, Cassie tuvo algunas oportunidades para arrepentirse e irse, pero decidió ir por su amigo, aun cuando ella solamente tenía como prueba la voz del personaje mediante un walkie-talkie. Simplemente es algo lindo la preocupación que este personaje posee a lo largo de todo el desarrollo del juego, e incluso, si te lo pones a pensar, esta es una de las pocas veces en la que un personaje de los juegos ha expresado sus emociones. Cosa que si bien hemos visto durante diálogos o cinemáticas, esto es algo que no dura mucho o siquiera te hace pensarlo. En mi caso algo que me sucedió es que me percaté de lo expresiva que fue Cassie en todo el juego en plena pantalla de créditos. Simplemente es más memorable. Sea cual sea el maldito final canon, esto es algo que termina evidenciando que este personaje es un increíble contraste de Gregory. Aunque vamos a hablar de este un poco más adelante. Siguiendo con las actitudes de Cassie, no solamente parece ser alguien atenta y amable con sus amigos, sino que en general parece ser alguien amable con todos, ya que gracias a la cinemática de Roxanne podemos intuir que ella ya había ido anteriormente al Pizzaplex antes de que terminara arruinado. ¿Y todo esto de qué nos sirve? Pues parece que esta tenía actitudes positivas con los animatrónicos, especialmente con Roxanne, ya que esta por algún motivo la sigue recordando. Sé que esto pueda deberse a su alta tecnología, pero digamos que Cassie fue alguien memorable para ella. También parece ser alguien que confía en sus amigos, ya que como mencioné con el walkie-talkie, Cassie solo tenía a su mano la voz de Gregory, la cual es súper molesta, Dios mío, y si bien, claramente este no era Gregory, sino que era Mimic, pero el punto es que Cassie no sabía esto, ella solamente confiaba en Gregory. Así que podemos intuir que esta no es alguien que te cuestionaría mucho. Sin mencionar que es por mucho, alguien casi igual de valiente que Michael, ya que se la pasó enfrentándose a un sitio abandonado, animatrónicos infectados, un antivirus, endoesqueletos y a Mimic. Si bien, hay una enorme discrepancia entre ambos planos, debemos de admitir que esta fue una jugada que le costará mucho a Cassie para un futuro. Ahora, como dije anteriormente, Gregory es alguien totalmente aparte, es un polo totalmente opuesto a Cassie, ya que si nos enfocamos solamente en Security Breach, este hizo cosas demasiado cuestionables sin algún motivo aparente. Si la única intención de este era salir del Pizzaplex, lo más fácil era quedarse ahí esperando a que den las 6. Pero si por algún motivo, el final de Princess que está ya pasado por la cabeza de Gregory, a pesar de ser algo que daría un buen resultado, el proceso del mismo causaría mucha destrucción, dejando en estados deplorables a los animatrónicos del Pizzaplex y también al mismo. También que este se nota que es muy dependiente. Si Cassie pudo hacer una gran hazaña en un lugar peor con peores enemigos, ¿tú por qué no puedes hacer algo por tu propia cuenta?
Eso sin mencionar lo que pasa directamente en los libros. Donde si bien, quizás hace cosas más increíbles, reitero que es algo muy cuestionable. En primer lugar hackeó todo el sistema del Mega Pizzaplex, modificó un pase para que este pudiera entrar a cualquier lugar del local, tenía a animatrónicos como esclavos haciendo que estos asesinaran a sus psicólogas y algunos chicos como Tony. Lo que quería decir era básicamente, que Gregory en los libros asesinó a su mejor amigo. Ningún animatrónico se involucró en este acto, solamente Gregory. También olvidé mencionar que este es un increíble hipócrita ya que aparenta ser inocente cuando le da las mejoras a Freddy y este pregunta por sus amigos. Sinceramente él podrá ser alguien que sea entre comillas, un buen protagonista, pero por la información que tenemos en los libros este pequeño bastardo sería más un antagonista. Cosa que ni bromeando haría casi, ella se ve mucho más amable. Solamente espero que esta tenga más desarrollo en el futuro como le hicieron con Gregory. Si bien exactamente no sabemos muchas cosas de Cassie aún al ser un personaje reciente dentro de la franquicia, es realmente alguien con quien podrías empatizar más rápido que con Gregory. También vamos, ella tiene un diseño más genial. De verdad no tenía para nada planeado hacer esto, pero bueno, no está nada mal salir un poquito de la rutina. Especialmente cuando hay vídeos pudriéndose, pero bueno. Espero de verdad que les haya gustado mi punto de vista. Dios mío, escribí esto cuando Ruin tenía 2 días de salida. Aparte tengo que hacer algo de la película. Recuerda que cada quien es libre de que le guste lo que le quiera gustar, así que si ves a alguien que le gusta a Gregory, está bien, recuerda que puedes responderle con el Gregor mierda. No es cierto, respeta a la gente por sus gustos. Bueno, espero que con suerte esto llegue a 8 minutos de video. Aparte ya me cansé de hacer esta edición un poco más elaborada, pero en serio, créeme que esta misma edición será más frecuente en el canal. Recuerda unirte al servidor de la descripción. Ya estoy cansado, así que de una vez vamos con la pantalla de créditos.